Esperemos un par de minutitos, pues, antes de... André, tú dices cuándo, si vamos partiendo ya. Vamos enseguida, entonces. Ok, Ya. vamos al inicio. Primero unas palabras de bienvenida y bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de seminarios titulado Estado y Gobierno, Reflexiones Conjuntas para su Transformación, organizado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y por el Instituto de Asuntos Públicos, INAP, de la Universidad de Chile. Como ya es habitual, en nuestras sesiones los micrófonos de ustedes permanecerán apagados, por lo tanto no tendrán la posibilidad de interacción directa entre los panelistas y el público asistente. A lo largo de este seminario podrán hacer llegar sus preguntas, y les pedimos por favor que lo hagan así a través del chat, para que nuestro moderador, el profesor Rodrigo Egaña, las pueda ordenar y las realice a nuestro panel de expositoras que hoy nos acompañan al final de la sesión. Por último, les comentamos que todos los seminarios, también, indudablemente, de todo el ciclo, está en el canal de YouTube del Instituto de Asuntos Públicos, así que ahí podrán tener acceso a aquello. Eso es todo, estimado Rodrigo. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias André por tu bienvenida. Nuevamente aprovecho de saludar a todas y a todos los que en esta nueva sesión de este ciclo han decidido participar, y especialmente quiero saludar a nuestras tres panelistas. El tema de hoy día, tal como ustedes deben de haberse ya informado, es equidad de género en el Estado, y es, como hemos visto, el 10º seminario que hacemos sobre el ciclo, habiendo cubierto un abanico bastante amplio de temáticas que son de interés para, en primer lugar, yo diría para los que trabajan en el Estado, para los que nos vinculamos con el Estado en forma permanente, pero que son materias de amplio interés nacional. Hoy día en este panel tenemos el gran agrado de poder recibir a 13 personas expertas que han tenido una larguísima trayectoria en el mundo público, en el mundo privado, en el mundo gremial, en el mundo no gubernamental, en torno a los temas de la mujer. En primer lugar, yo quisiera presentar a Carmen Andrade. Ella es socióloga de profesión, fue ministra de Asuntos de la Mujer durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entre los años 2012 y 2016 fue concejala en la comuna de Puente Alto. Trabajó anteriormente en el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, y actualmente es directora de Igualdad de Género en la Universidad de Chile, que es una dirección creada ya hace algunos años para tener una dedicación especial en este tema y poner el tema en la universidad. Carmen, es un agrado poderte tener en este
en este panel y muy bienvenida. También yo quisiera darle la bienvenida a Virginia Guzmán. Ella es psicóloga, doctora en sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene una amplísima trayectoria de investigación en materias de género. Permítanme una pequeña digresión personal. Nos conocimos por ahí a fines de la década de los 70, cuando Virginia trabajaba en Perú, en el Centro Flora Tristán, un eminente centro en América Latina, yo creo, yo diría en el tercer mundo, promotor de todas las iniciativas de la mujer. Yo en esa época gozaba de la beca Pinochet en Holanda y tenía un trabajo muy interesante de cooperación internacional, y por ahí me tocó conocer a Virginia. Por lo tanto es realmente un gusto y un honor poderte recibir nuevamente aquí en el INAP y en este ciclo. Actualmente Virginia es subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer, del cual fue fundadora ya hace varios años. Y en tercer lugar, quiero también darle la bienvenida a Marcia Lara. Marcia es funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región metropolitana. Ella ha desempeñado distintos cargos de representación en el sector público como dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de las Seremías de Salud, y actualmente es vicepresidenta de la mujer en la ANEF. En realidad es un panel del cual estamos muy orgullosos entre la ANEF y el INAP de poderlas tener a ustedes tres para tratar esta importantísima materia que adquiere claramente mucha mayor relevancia cuando estamos a puertas de iniciar el proceso constituyente. Como ha sido en los seminarios anteriores, vamos a dar sucesivamente la palabra a las tres panelistas. Durante esas presentaciones, ustedes van a poder estar enviando las preguntas que quieran hacerles a través del chat, y terminada la primera ronda de las tres presentaciones iniciales, vamos a iniciar la presentación de las preguntas. Entonces, para iniciar la primera parte del seminario, me gustaría invitar a Carmen Andrade a su exposición. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, y me alegra especialmente ver estas actividades que se hacen en alianzas entre una universidad pública y la Asociación de Funcionarios. Y también estoy muy contenta de compartir este panel con Virginia y con Marcia. Virginia ha sido maestra de muchas de nosotras que hemos seguido en este camino del feminismo. Bueno, yo quería partir mirando un poquito lo que es Chile hoy, ¿no? En términos de relaciones de género. No los quiero latear con datos, ni con diagnósticos, ni mucho menos, pero solo quisiera mostrar la magnitud de la tarea que tiene el Estado cuando se propone intervenir, ¿no?, en las desigualdades y en las discriminaciones. ¿De qué hablamos? En primer lugar, como todos sabemos, ha sido parte bien importante de la agenda pública todas las políticas orientadas a reducir pobreza, ¿no? Y ahí hay hay buenos resultados que mostrar en Chile, en América Latina. Con posterioridad se instaló más bien que el tema de que ya no era solo reducir pobreza, sino reducir desigualdad social. Es bien impresionante como el solo concepto de desigualdad social, que antes era propio de ciertos sectores políticos, después pasó a ser como parte de la agenda pública. Sin embargo, en materia de desigualdad de género, yo diría que ha habido menos visibilidad, salvo en los últimos tiempos a propósito de los movimientos feministas, ¿no? Y ha habido menos decisión, creo yo, ¿no?, de los estados, hablo de América Latina, también de Chile, de intervenir a fondo la desigualdad de género. Y por eso es que uno puede ver, ¿no es cierto?, que en materia del índice de desarrollo humano, Chile puede mostrar buenos resultados en las últimas décadas,
cuando estamos hablando de acceso a la salud, a la educación, ¿no? De mejoramiento de los ingresos, o sea, lo que son como los indicadores clásicos de desarrollo humano. Sin embargo, cuando hablamos de índices de igualdad de género, ahí el país se queda muy atrás, ¿no? Muy atrás. ¿Y en qué se expresa esto, no? Para que no crean que esto es solo un reclamo de las feministas, ¿no? ¿En qué se expresa en concreto? Y ahí solo brevemente, como digo, este es un pequeño mapa, ¿no? El mapa de la desigualdad. En primer lugar, tenemos un tema no resuelto de un déficit, una desigualdad en la participación social y política de las mujeres, que ha tratado de corregirse, ¿no? Por medio de lo que se han conocido como las leyes de cuotas, que digamos han sido súper debatidas, ¿no? Han habido sectores que históricamente se han opuesto a las leyes de cuotas, y que han logrado tener un impacto, yo diría, moderado en el aumento de la representación de mujeres. Por eso valoramos mucho, ¿no? Esto de que en la elección de los constituyentes se haya establecido ya más categóricamente el tema de la paridad, no solo en las listas, sino en los resultados, ¿ya? Esto le ha creado montones de problemas a los partidos políticos, ¿no? Que ahora han tenido que acordarse, ¿no? Que tienen mujeres talentosas en sus filas, pero bueno. Pero aún así, como digo, incluso con ley de cuotas, y ahora vamos a tener paridad, cuando uno mira los datos nacionales de la representación de mujeres en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los alcaldes, en las concejalías, bueno, y ahí sigo, en los directorios de las empresas, en los directorios sindicales, ¿no? También sigue habiendo una brecha enorme, una brecha enorme. O sea, los cargos de poder siguen estando mayoritariamente en manos de hombres en nuestro país. ¿Qué pasa en materia de trabajo? ¿Ya? Y aquí es donde a mí me parece que se evidencian con más fuerza las desigualdades. Tenemos en primer lugar un tema de una baja tasa de participación laboral de las mujeres, que ha aumentado como en 20 puntos en las últimas décadas, pero aún sigue siendo más bajo que el promedio de América Latina. ¿Ah? Nosotros a veces nos autoasignamos, ¿no es cierto?, una cierta imagen del país moderno, del país de la OCDE, qué sé yo, pero resulta que en materia de participación laboral hay otros países con bastante menos nivel de desarrollo económico que están muy por sobre nosotros en materia de participación laboral de las mujeres. Solo por decirlo en una frase, en Chile la mayor parte de las mujeres trabaja en su casa, vale decir, son dueñas de casa, y por lo tanto se dedican al trabajo doméstico no remunerado. ¿Mm? Bueno, no solamente tenemos un problema de acceso al mundo del trabajo, también tenemos un problema de condiciones laborales, ¿ya? Y ahí todos los estudios, los indicadores, en fin, muestran que las mujeres están concentradas en los sectores más precarios, que ganamos menos que los hombres por tipos de trabajo similares, ¿no? Y que tenemos mucho menos acceso a los niveles directivos y de decisión al interior de los espacios laborales. Hace unos años atrás, yo no sé si ustedes recuerdan, se decía que esto no pasaba en el sector público, porque como en teoría, ¿no es cierto?, en el sector público se rige por los grados del estatuto administrativo, entonces, claro, una mujer y un hombre con el mismo grado van a ganar lo mismo, en fin. Y recuerdo que en esos años las compañeras de la ANEF precisamente dijeron, ¿por qué no miramos un poquito y hacemos un estudio sobre los salarios? Y lo que se vio es que también en el sector público hay brechas salariales en desmedro de las mujeres. O sea, este mito de los grados, en fin, no es así, no, cuando hay rangos de grados, por ejemplo, ¿no? Porque uno en una misma posición, ¿no es cierto?, puede estar entre el grado tanto y el tanto, sistemáticamente las mujeres están en los grados más bajos, en fin. O sea, también hay brecha salarial, no me quiero extender en esto, pero solo dejar la constatación, ¿no?, que esto se evidenció a partir de un trabajo de la propia ANEF. Evidentemente, el tema del trabajo tiene una repercusión directa en las pensiones, ya que hoy día estamos precisamente discutiendo los temas de la reforma previsional. Las mujeres tenemos menos, nos jubilamos, ya las pensiones son bajas en Chile, ya lo sabemos,
pero el sistema de capitalización individual a quienes castiga preferentemente es a nosotras. Por razones bien obvias, primero porque tenemos menos densidad de cotizaciones, ¿no? Porque cada vez que se produce un problema familiar salimos del mundo del trabajo, ya por crianza, por enfermedad, en fin, porque ganamos menos, porque nos jubilamos antes y porque vivimos más. O sea, esas 4 variables juntas, ¿no?, generan un resultado tremendamente discriminatorio para las mujeres. Y aquí solo paso un dato, ¿eh? A los creativos, que empezaron a decir que como una medida de igualdad deberíamos jubilar a la misma edad a hombres y mujeres, nosotros les contestaríamos lo siguiente: nosotras no tenemos problema de jubilar a la misma edad el día que trabajemos lo mismo, pero está también ampliamente documentado que la tasa global de trabajo, es decir, la suma del trabajo remunerado y no remunerado, es mayor en las mujeres. O sea, las mujeres trabajamos más horas diarias que los varones y por lo tanto, no he hecho el cálculo, pero estimo que cuando nos jubilamos a los 60, hemos trabajado al menos lo mismo o incluso más que los varones a los 65. Entonces, cuando resolvamos este problema, ¿no?, y se distribuya por igual la carga de trabajo doméstico, yo creo que no había ningún problema en igualar la edad de jubilación, pero no es el caso. Bueno, si seguimos con esto, ¿no es cierto?, otro tema que quiero mencionar que nos afecta y que tal vez es una de las manifestaciones más brutales de la discriminación, tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Nuestras cifras son terribles. Nosotros tenemos 1 de cada 3 mujeres, ¿no?, que ha vivido violencia física, sexual o psicológica por parte de su pareja o su expareja. Los datos de acoso sexual en el trabajo también, ¿no?, por efecto de muchos de los estudios que ha hecho la propia NEF, han sido muy, muy crudos. Y se produce aquí la paradoja de que un alto porcentaje, ¿no?, de las mujeres que han denunciado acoso sexual en el trabajo, si mal no recuerdo, alrededor de un 28%, terminan ellas teniendo que dejar el lugar de trabajo, ¿no?, porque se las califica de conflictivas, de mentirosas, o porque se crea un ambiente tan hostil que se ven obligadas a renunciar. Y los otros 2 factores que quiero mencionar en este mapa, ¿no?, tiene que ver con el tema de la pobreza, que es algo que nosotros normalmente, cuando analizamos la pobreza, descuidamos un poco esto de mirar y de resaltar que la pobreza tiene cara de mujer. Todas las encuestas CACEN, las sistemáticas, ¿no?, muestran que hay más mujeres pobres proporcionalmente, ¿no?, que hombres pobres, y además que las mujeres tienen mayor riesgo de caer en la pobreza. Esto está muy relacionado con el embarazo adolescente, con la jefatura de hogar femenina. Y finalmente, en materia educativa, ¿no?, ya que estamos acá en este convenio, en este acuerdo con la universidad, no podemos dejar de mencionar que si bien en términos de acceso, mujeres y hombres tenemos un acceso bastante igualitario, incluso a la educación universitaria, sin embargo, lo que se produce es un tema de segmentación, ¿no?, porque nos concentramos en determinadas áreas, como todos, ¿no?, es bien evidente, las áreas de salud, de educación, o sea, todas aquellas vinculadas con servicios personales y cuidado, que, entre comillas, por casualidad, son justamente las más mal pagadas en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, ¿por qué menciono esto, no? Solo para decir que el problema que debe enfrentar la política pública, ¿no?, de generar igualdad de oportunidades y de resultados para hombres y mujeres, es un problema crucial, estructural, porque aparece en todas las dimensiones de la vida. La salud, bueno, podríamos seguir con vivienda, ¿no?, les aseguro que en todas partes nos vamos a encontrar con brechas, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando aquí es si es que al Estado le interesa, ¿no es cierto? Yo entiendo que sí, que es su deber ético y político romper estas desigualdades y estas discriminaciones. El imperativo que existe es el poder intervenir prácticamente en todas las áreas, ¿no? Y esto es lo que llamamos transversalizar. O sea, mirar trabajo, salud, educación, vivienda, en fin, todo con estos ojos de género. Ahora,
no me voy a extender por razones de tiempo para explicar, ¿no es cierto?, los fundamentos teóricos de por qué se produce esta desigualdad. Solo menciono que estas desigualdades tienen que ver con un sistema de género, un sistema de organización social que ubica a hombres y mujeres en distintos lugares de la estratificación social, con distinto acceso al poder, en fin, ¿ya? Ahora, la buena noticia en medio de todo esto es que como es un sistema creado por los hombres, no creado por la sociedad, también puede ser ¿no es cierto?, deconstruido. Se pueden organizar las relaciones sociales de manera distinta a como las tenemos. O sea, quiero decir con esto que no estamos condenados, ¿no?, a aceptar esto con la naturalidad de que, bueno, así es, así vivió mi abuela, así vivió mi madre, me toca a mí ahora, ¿no? Ahora, frente a la pregunta, ¿qué rol juega el Estado en esto? ¿Ya? Y yo ahí solo un par de reflexiones. Lo primero que quiero poner en cuestión, ¿ya?, el famoso mito de las políticas universales, ¿ya? Las políticas universales que benefician a todos y todas por igual. Eso suena muy bonito, ¿ya? Y suena como de justicia. Lo que pasa con esas políticas universales, que no se hacen cargo de que la cancha está dispareja, de que tenemos condiciones previas que son de desigualdad. Por lo tanto, si las políticas son universales, lo que van a hacer es que pueden beneficiar a los hombres y a las mujeres, pero van a mantener las brechas, ¿no? Otra bueno, pongo el acento en este mito, ¿no?, de la política universal, que se relaciona con esta idea de que el Estado es neutro, ¿ah? De que el Estado no interviene en esta construcción socioeconómica y cultural, ¿no?, sino que, como digo, hace estas políticas como si estuviéramos todos en igualdad de condiciones y, por tanto, como si lo que se hiciera nos fuese a llegar a todos por igual, ¿ya? Ahí hay una primera, digamos, pregunta o cuestionamiento que nosotras nos hacemos, precisamente porque lo que sabemos es que estamos partiendo de condiciones distintas. Es como si uno dijera, vamos a correr una carrera de 100 metros, ¿no es cierto? Hay uno que parte más adelante, hay otro que parte más atrás. La política igualitaria, ¿no?, o universal, al no hacerse cargo de esa diferencia, lo que hace es reproducirla. Hay otro tipo de políticas que ha hecho el Estado, ¿no?, que llamamos las políticas específicas, ¿ah?, que son políticas que van destinadas a grupos de mujeres que están en situación particular de vulnerabilidad o, ¿no es cierto?, o que tienen algunos problemas, valga la redundancia, específicos. Nosotras no descartamos la importancia de esas políticas. Solo decimos, de nuevo, ¿no?, y esta es como nuestra obsesión, que no necesariamente resuelven la desigualdad. Lo que pueden resolver son problemas específicos, ¿no? Los programas materno-infantiles, en fin, ¿no? No son, como digo, importantes para el acceso a la salud, en fin, pero no necesariamente se hacen cargo de la desigualdad. Entonces, a veces se confunde entre estas que se llaman políticas para mujeres con las políticas de igualdad de género. No son lo mismo, no son lo mismo. Yo creo que el Estado chileno tiene muchas políticas para mujeres, ¿ya? Yo recuerdo en alguna conversación ahí con directivos públicos, ¿no?, haber hablado con gente del FOSI. Entonces me decían, pero mira, me decían, la mayor parte de nuestros programas son para mujeres. Y entonces yo le respondí lo siguiente, le dije, ¿tú nunca te has preguntado por qué las usuarias del FOSI son mujeres y las de Corfo son hombres? ¿No? Porque obviamente, ¿no es cierto?, Corfo apoya proyectos de mayor productividad, de mayor inversión, ¿ya? Y FOSI apoya proyectos más pequeñitos, en fin. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que esta idea del sinónimo que hacemos, política universal, igual beneficio para todos, nosotros lo cuestionamos. Y también el sinónimo, política para mujeres, es igual a política de igualdad, también lo cuestionamos. Y hay otro aspecto que lo quiero marcar, porque tiene que ver con la gestión de las políticas, que no se me ocurre un término más suave, así que me disculpan, pero son las políticas públicas que usan a las mujeres, ¿no? Y que con ese uso muchas veces refuerzan sus roles tradicionales. Un ejemplo,
la política de alimentación complementaria. No sé si todavía se llama así, yo ya estoy un poco antigua, pero me refiero a esto del control del niño sano, ¿no es cierto? Que hay que ir al consultorio, en fin. Yo no sé si alguna vez hemos hecho el análisis de cuántas horas, gratuitas por cierto, ¿no?, dedican las mujeres a esperar en el consultorio para el control sano de los niños. Esa política pública es súper exitosa en Chile, ¿no?, en términos de los indicadores de salud de los niños. Sin embargo, lo que está haciendo, en términos simbólicos y prácticos, es decirle a la mujer, mire, ¿sabe qué? Usted está encargada de cuidar. Y eso lo tiene que hacer de manera gratuita, y además si una mujer trabaja, podrá pedir permiso una vez para ir al control del niño sano, pero no cada 2 meses, ¿no? Yo me pregunto, y esto tal vez es bien pedestre, si las vacunas se ponen en los colegios, ¿por qué no se puede hacer el control del niño sano en las salas cunas y en los jardines infantiles? ¿Por qué tienen que dedicar las mujeres horas de horas, ¿no? Bueno, como eso hay muchos ejemplos, ¿ah? Yo trabajo en la Chile y alguna vez discutía con la gente de vivienda, ¿no?, cuando veía las colas de mujeres esperando en el Servio para los trámites. Y yo decía, si se le está pagando a las EGI para que hagan los proyectos, ¿no?, de acceso a la vivienda, ¿por qué no hacen las EGI los trámites? ¿Por qué se usa el tiempo gratis? De nuevo, ya, entonces pongo ese tema. ¿Ah? Me voy a Carmen, apurar un poquito, ¿sí? 2 minutitos 2 más. minutos, perfecto. Entonces voy finalmente a lo que me interesa, que es destacar que lo que se requiere en el Estado son políticas de igualdad de género. ¿Y qué significa una política de igualdad? A diferencia de las anteriores, de las específicas o de las neutrales, significa que el problema de intervención, o sea, lo que la política quiere hacer, es disminuir las brechas y erradicar la discriminación. Ese tiene que ser el objetivo de la política, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener acciones, presupuestos, personal preparado, etcétera, para que en su implementación efectivamente eso se logre. Esto se puede hacer en políticas de vivienda, en políticas de salud, en políticas de educación, en políticas económicas, ¿no? La pregunta es, a ver, en este problema que vamos a intervenir, ¿ya?, ¿cuál es la situación diferenciada de hombres y mujeres y cómo vamos a hacer para que, existiendo desigualdad, que es lo más probable que nos encontremos, ¿no es cierto?, esta política, con todas sus líneas de acción, pueda efectivamente reducirla? Y eso nos lleva a otro desafío, que en la evaluación de la política, uno no solamente debiera preguntarse si cumplió o no sus objetivos específicos en términos de acceso a la vivienda o de acceso a la salud, sino que también hacerse la pregunta si accedieron por igual los hombres y las mujeres, tuvieron la misma oportunidad de los hombres y las mujeres, lograron los mismos resultados los hombres y las mujeres. Yo creo que ese es el paso que nos queda, ¿ah?, el tener una mirada completa en todas las acciones que hacemos con esta mirada de género. Y lo último, a propósito del Estado, yo creo que no hay que olvidarse del rol del Estado como empleador. Y el Estado, en tanto empleador, también reproduce condiciones de desigualdad. Yo mencioné el tema de los salarios, pero podríamos mirar muchas otras cuestiones dentro del Estado. El acceso a los cargos directivos, se suponía que con la alta dirección pública esto se iba a resolver, sin embargo, cuando ustedes miran, ¿no?, proporcionalmente son más mujeres que han llegado a los puestos altos de la, valga la redundancia, de la alta dirección. De nuevo se da la segmentación, las mujeres están en salud, en educación, que son los sectores más mal pagados, en fin. Entonces, yo creo que el Estado tiene una potencialidad enorme, enorme, para transformar las relaciones de desigualdad, y que lo único que queda es hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu muy interesante presentación. Aprovecho también de saludar al presidente de la ANEF que nos acompaña, don José Pérez de Belli. Bienvenido, José. También está la secretaria general de la ANEF, Ana María Gutiérrez, y veo un conjunto muy importante de dirigentes y dirigentes de ANEF, a quienes también les damos la bienvenida.
En segundo lugar, queremos darle la palabra a Virginia Guzmán, a quien ya presentamos, para que nos haga su primera intervención. Virginia, adelante. El micrófono. Estás sin micrófono, Ahí sí, Virginia. así sí. Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Ya. Primero agradecer la invitación. Me parece muy interesante conversar con ustedes. Y yo voy a tomar como base lo que dice Carmen y voy a organizar mi presentación en torno a algunos ejes. El primer eje va a ser mostrar cómo el Estado no es neutro, sino que es una instancia, una institución que reproduce relaciones de género y relaciones desiguales en general, relaciones sociales. Segundo, me voy a preguntar en qué momento las mujeres comienzan a interpelar el papel del Estado, ¿no? En qué momento lo empiezan a cuestionar, en qué contexto. Y ahí quiero que pensemos cómo la relación Estado y equidad de género adquiere distintos contenidos según las coyunturas políticas, según las situaciones históricas. Efectivamente, en los años 90 y los años 20 y el año 2021 son totalmente diferentes y entre medio han pasado muchas cosas. En tercera idea voy a tratar de mostrar cómo esto de las políticas son parte de procesos políticos y sociales más amplios. O sea, son expresiones de relaciones sociales, de relaciones políticas. Y finalmente voy a poner el acento en cuáles son los obstáculos que generalmente se enfrentan para incluir la igualdad de género, para incluirla como objetivo dentro del Estado. Más o menos esos son los 4 puntos para organizar. Lo primero que hay que decir, ya Carmen lo decía muy bien, el Estado no es neutro, no ha sido nunca neutro. El Estado reproduce a través de sus discursos, de sus imágenes, una determinada concepción de sociedad, una determinada concepción de relaciones sociales y cómo deben ser las imágenes de los hombres y las mujeres, ¿no? Por otro lado, el Estado está permanentemente a través de las políticas actuando, relacionándose con actores sociales, con grupos sociales o con una sociedad que también está configurada por género. O sea, en la sociedad existen desigualdades de género. Los marcos jurídicos de un Estado pueden reproducir o pueden cambiar relaciones de género. Entonces, esa es nuestra premisa. No es que en un momento el Estado haya empezado a producir, reproducir o cambiar, sino siempre, simplemente que antes había una aceptación mayor de un orden de género tradicional y un menor cuestionamiento. En este momento hay un mayor cuestionamiento. Entonces, en ese sentido, quiero comparar dos momentos. Los años 90, cuando se inicia el CENAM, y lo conozco y hemos compartido esa trayectoria con Carmen muchas veces, y ahora el 2020, que estamos en el horizonte de una nueva constitución. Yo creo que en los 90 hay muchos factores positivos que convergieron para que el tema de la desigualdad de género fuera un tema público, fuera un tema que lo tomara la institucionalidad. Y recuerdo rápidamente, son movimientos feministas muy fuertes en los 90, en que al pasar a la democracia evalúan positivamente la posibilidad que tiene el Estado de cambiar la condición de subordinación de las mujeres. Existe un orden jurídico ya de género, o sea, CEDAW, después van a hacer las conferencias, etcétera, en que se puede apoyar la demanda. Y existe también un proceso de reforma del Estado. Hay presiones por la reforma del Estado desde arriba, desde abajo, por modernizar el Estado. Entonces hay como corrientes que se juntan y que facilitan que este tema de desigualdades de género
pueda incluirse en la política y pueda incluirse en el funcionamiento del Estado, porque ya se está reformando, ya se cuestiona aquellos estados que funcionan de acuerdo a una excesiva sectorialización, ya se piensa que los problemas son más complejos, el problema de educación toma también problemas de vivienda, etcétera. La interrelacionalidad o la interrelación entre las políticas es más claro. Y además, en ese momento, hay un aspecto que es bien importante que ponen las mujeres en general en América Latina, es que cómo la igualdad de género es una dimensión sustantiva de la democracia. Yo creo que el gran logro ha sido articular igualdad de género con democracia, ¿no? Esto en los 90, que se generan muchas instancias, y nosotros vamos a ver después cómo la demanda de las mujeres no se incorpora totalmente al Estado y encuentra una serie de obstáculos. ¿Qué nos encontramos en el 2021? En el 2021 nos encontramos con muchos años de experiencia, donde se ha producido un proceso de institucionalización y legitimación de la igualdad de género dentro del Estado. Yo me acuerdo que al comienzo, cuando yo recién llegué a Chile, hice una investigación e iba a hablar con viceministros, y los viceministros pensaban que el CERNAM tenía que desaparecer rápido, porque se lo pasaban haciendo seminarios, se lo pasaban, entonces había como una poca comprensión del problema, y no sabían que esos seminarios eran tratar de introducir una nueva concepción. Bueno, entonces hay mayor legitimación, hay mayor institucionalización, hay instancias, hay ministerios, todos los ministerios tienen algún órgano de género, hay planes de igualdad, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un cuestionamiento muy grande al Estado, ya no solo en lo que es la reproducción de la desigualdad de género, sino también pensar cómo el tipo de Estado nos favorece el cambio de las relaciones desiguales de género. Y se cuestiona en este momento el carácter subsidiario, se cuestiona el poco protector, se cuestiona la privatización, no se habla de democracia, sino se está cuestionando cómo este modelo neoliberal más bien estrecha la democracia, cómo la lógica neoliberal se mete en el funcionamiento de las universidades, se mete en el funcionamiento del Estado. Entonces es otra coyuntura, donde hay un cuestionamiento, y por eso está el cuestionamiento de la Constitución, a marcos jurídicos, al Estado, y por lo tanto a todos sus marcos jurídicos constitucionales. La experiencia a lo largo de este año, que cada transformación que se quiso hacer favorable a la igualdad de género, era bloqueada por las normas, por las leyes, por los procedimientos. Entonces yo creo que en este momento estamos en esta etapa real, bueno, Estado y equidad de género, pero Estado y equidad de género, ¿qué Estado? ¿No? Y creo que ahí el movimiento de mujeres, como planteó la igualdad de género, es una dimensión de la democracia, plantea ahora la igualdad de género exige otro tipo de Estado, exige otra relación del Estado y la sociedad, exige, exige una reforma, no reforma, otro tipo de Estado. Entonces, eso es como para mostrar cuán contextual es el problema. No podemos pensar que la relación Estado y equidad de género va a ser igual. Hay muchas críticas a veces por qué no se hizo antes, pero eran contextos diferentes. Entonces, pensando en todo esto, diría yo, es la segunda idea que quería decir, cómo esto que pasa en la relación entre el Estado y el tema de la equidad de género son resultado de procesos políticos y sociales.
yo siempre, en todo este tiempo, siempre he dicho, las políticas públicas no son decisiones burocráticas, son decisiones políticas, ¿no? Y en eso hay tres ideas que a mí me dan vuelta y que para mí ha sido muy importante verla. Uno es que toda política, toda intervención parte de una determinada interpretación de la realidad. Si yo interpreto, por ejemplo, que la violencia es producto en que el orden familiar tradicional se ha debilitado, voy a tener un abordaje para tratar la violencia de género. Si yo pienso que la violencia es producto de un poder, de relaciones de poder de hombres y mujeres y del menor poder de las mujeres, voy a tener otro abordaje. Entonces yo lo que creo importante es pensar cómo detrás de cada intervención hay interpretaciones de la realidad. Y ahí hay luchas sobre las interpretaciones. ¿Qué más luchas sobre las interpretaciones se pueden dar en cuanto a aquellos temas que se han llamado temas valóricos? Acuérdense ustedes que en Chile no se podía plantear el tema de la regulación de la fertilidad hasta el año 2000. No se podía plantear la anticoncepción de emergencia, no se podía plantear mucho menos el aborto por test causal. Entonces vemos que ahí no solo habían interpretaciones en la realidad, sino choques, cuestionamientos. Y yo creo que esa parte de la política no hay que olvidarla, porque gran parte de la política es convencer a los otros, generar nuevos marcos de interpretación de la realidad. Y, por ejemplo, Carmen lo decía, a mí me parece bien interesante, y es un recorrido que hemos hecho juntas. Al comienzo, en Chile, las políticas de género y coexisten estos marcos, se justificaban por la vulnerabilidad. Las mujeres son un grupo vulnerable, por lo tanto necesitan una acción específica para sacarle la vulnerabilidad. Digamos que eso era lo que se aceptaba. Programas de mujer y pobreza, violencia en la mujer, las mujeres sectores medios, las mujeres, la participación política de las mujeres no era importante. Después, incluso esto está datado, ¿eh? Después bajo Frey, el tema es la modernización del Estado y la igualdad de oportunidades. Que tiene la ventaja de sacar de la vulnerabilidad la igualdad, pero una igualdad de oportunidades, como decía Carmen, que no reconoce que la cancha es desigual y que se plantea más bien la igualdad formal que la igualdad real. ¿Ya? Desde el año 2000 empieza el marco cognitivo para las políticas de igualdad de género, que es la política, el marco cognitivo de los derechos y de la igualdad sustantiva. No se trata solo que se reconozcan derechos, sino que estos se garanticen y den una igualdad sustantiva. Diría yo que al comienzo hay una percepción del Estado que este Estado tiene que ponerse más transparente, más democrático, más eficiente, y en la actualidad este Estado tiene que cambiar en su relación con la sociedad, el Estado. Por otro lado, por supuesto que no se trata solo de marcos cognitivos, se trata también de los recursos y el poder, la distribución del poder que existe. Y tercero, o sea, distintas interpretaciones, distinto poder. La Iglesia tenía un poder de veto enorme en lo referido a las políticas de igualdad de género, en el tema de las políticas de educación sexual, la JOCA, en la anticoncepción de emergencia. O sea, permanentemente ha tenido un poder de veto muy importante. Y también de los recursos. Y aquí hay una cosa muy interesante, y creo que es un gran aporte de los movimientos de mujeres a la comprensión de la política. Y es que junto a los recursos de poder, de autoridad,
las mujeres y otros grupos han desarrollado otros recursos que tienen que ver con la asociatividad, con la movilización, con la capacidad de hacer alianzas, o sea, han incursionado en mover otros recursos. Y lo tercero diría que las interacciones entre los actores, y eso es bien importante, se dan en contextos que están normados, regulados a través de normas. En el Parlamento la relación tiene que seguir ciertas normas. En el gobierno tiene que seguir otra forma. En el debate público otra forma. O sea, no tenemos que olvidarnos que siempre nuestra relación está regulada y por lo tanto que muchas veces lo que hay que cuestionar, además del contenido, son qué normas nos regulan. Y creo que en este momento, cuando se plantea Virginia, transformar... ya termino. Dos minutitos. Ya. ¡Pum! Dos Va cosas. rápido el tiempo. Ya. Y yo soy parlanchina. Yo diría que hay 3 aspectos que yo plantearía que hay que considerar en una política. Uno, las normas institucionales. O sea, las normas, y aquí pienso en la Constitución muy fuerte, que permiten, obstaculizan determinadas acciones, determinadas decisiones. Otro son las concepciones que están detrás de las políticas. Esta cuestión, las interpretaciones, porque a través del debate, de la deliberación, pueden irse cambiando. Y otro que es fundamental es la fuerza política que sustenta las demandas de políticas públicas. Y en el caso de la igualdad de género, mucho de la fuerza política está dentro y fuera del Estado. O sea, no se puede entender políticas de igualdad sin procesos de movilización social. Ahí terminé los 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Va a tener nuevamente la ocasión de poder continuar con tus muy interesantes reflexiones ya cuando venga la ronda de las preguntas. Sí. Y queremos ahora invitar a Marcia Lara que nos haga su primera intervención. Adelante. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por este espacio que hoy tenemos como ANEF. Gracias a Carmen y Virginia, que son unas grandes exponentes. He tenido el gusto de leer varios artículos de ustedes y en realidad no soy experta en la materia como ustedes, pero hemos aportado, y a través de ANEF y a través de nuestra Vicepresidencia de la Mujer, hemos tratado de realzar un trabajo en todas estas materias de políticas públicas y el rol nuestro como funcionarias públicas en materias de equidad de género. Así que gracias a ustedes por su tremendo trabajo que han realizado en estos años de trayectoria, por cierto, muchos años de trayectoria. Bueno, en primer lugar, es decir que lo primero que me pregunté ante el título de hoy del seminario, ¿qué es la equidad de género? Lo primero que uno se pregunta, porque en los últimos años ha sido también un concepto bastante manoseado y utilizado. Entonces, lo primero que podríamos decir y definir como equidad de género, que es un conjunto de ideas, creencias, ¿no es cierto?, valores sociales en relación a las diferencias sexuales, el género, a la igualdad, a la justicia, a las funciones y a las oportunidades y valoración, ¿no es cierto?, de las relaciones entre hombres y mujeres. Sabemos que, por cierto, a lo largo de los años hemos visto una clara discriminación hacia las mujeres. Creo que todos los que estamos en este panel traemos una historia, este patriarcado, en el cual las mujeres no podían opinar. No podríamos estar muchas incluso exponiendo, como los que estamos haciendo hoy día. Se nos anulaba al 100%. Entonces, el rol dentro de esta sociedad, había una clara diferencia con los hombres y las mujeres eran totalmente anuladas. Hemos visto que las mujeres hemos tenido la capacidad de organizarnos a través de todos los grupos intermedios, organizaciones, juntas de vecinos, grupos de mujeres en los últimos años, y tenemos una data y una larga historia en Chile desde el movimiento MENCH en adelante, por cierto, en donde las mujeres nos fuimos uniendo y fuimos aunando fuerzas, ¿no es cierto?, para ir colocando nuestros temas y haciéndonos ver y mostrar toda
al Estado, a este Estado, como ustedes muy bien lo han dicho, este Estado neutro, que ponga los temas en la mesa y poder iniciar esta discusión. Ha sido difícil, y creo que yo los últimos 20 años, concuerdo plenamente con ustedes, gracias al movimiento feminista y a todos los movimientos de mujeres de los últimos, digamos, los últimos 30 años, hemos podido lograr saltar algunas barreras. Con la llegada a la democracia, por cierto, que también se colocaron estos temas, no podemos desconocer el trabajo que se realizó y uno de los objetivos fundamentales es la instalación del servicio de la mujer, el crear el ministerio. Eso es un gran hito y que nosotros no podemos decir no se ha hecho nada. Sí, hemos hecho cosas, se han hecho cosas en el Estado. Han sido de manera interrumpida, por cierto, y creo que todos tenemos responsabilidad en ello, pero podemos subsanarlas con el tiempo y con todos los conocimientos que hoy día tenemos. Y claramente tenemos objetivos y en el Estado, por cierto, tenemos que avanzar. Nosotras, las mujeres que trabajamos en el Estado, hoy día tenemos claros problemas de estas políticas de desigualdad, porque así lo llamamos nosotros, y lo vemos enfrentado el del tema de la brecha salarial, que por cierto Carmen lo anunció, la ANEF con el gobierno en el año 2018 en conjunto con la OIT se desarrolló un diálogo social que era la evaluación de los puestos de trabajo con perspectiva de género y que ese piloto se desarrolló en el ISL. Y hay una muestra. Pero ese trabajo queda interrumpido. Entonces, finalmente nos encontramos que lo que tú dices, Virginia, el Estado lo coloca en un papel y dice, sí, trabajemos, pero a la hora de iniciamos el estudio, pero a la hora de concretar, ahí queda y no avanzamos. Entonces, en el fondo es decir, bueno, hagamos, pero no lo hacemos finalmente. No está la voluntad política. Y es ahí donde nos encontramos entrampados. Luego, me voy a apuntar netamente a lo que es el Ministerio de la Mujer y Servicio de la Mujer, quienes son los que van a generar, ¿no es cierto?, las políticas y que lo ha nombrado. Incluso este último gobierno lo puso en los primeros días de entrada del gobierno de Piñera, habla de la agenda de género. Y uno de los grandes proyectos del presidente Piñera era instalar sala cuna universal, porque con ellos se iba, ¿no es cierto?, a avanzar a esta equilibrio y esta equidad de género. Por cierto que es el peor proyecto que hemos visto en los últimos años, el proyecto Sala Cuna Universal, porque finalmente es un proyecto que viene solamente a lucrar, simplemente viene a quitar una carga al empleador y le va a pasar eso a los trabajadores y trabajadoras. Y si leemos el proyecto, en conclusión, porque como ANEF trabajamos desde el día 1 en ese proyecto porque era lo peor que nos pudiese pasar, no tenía nada de género, es decir, se hablaba en este proyecto y la ministra lo decía claramente, este es un proyecto que va a beneficiar a hombres y mujeres, nunca iba a beneficiar a los hombres, porque para que los hombres pudieran tener acceso al derecho a la cuna, debían de tener, ¿no es cierto?, una resolución, una sentencia judicial de cuidado del menor, y todos sabemos que hoy día eso demora 2-3 años en los tribunales. Por cierto que ya el niño iba a los 3 años ya no va a tener ese derecho de ir a la cuna, por lo tanto es un retroceso. Debemos decir que hicimos un tremendo trabajo en conjunto con varias bancadas y el proyecto no avanzó, sigue estando, pero no puede avanzar. Entonces, estas cosas son las que nosotros no debemos de permitir. Gran tema hoy día en nuestro sector, denuncias por acoso sexual, por acoso laboral. Lamentablemente los instrumentos que hoy tenemos no son exigibles. ¿En qué termina en un sumario? Una denuncia por acoso laboral y por acoso sexual termina en un sumario. Ese sumario, y que lo conversamos largamente en unas capacitaciones hace un tiempo atrás con el Servicio Civil, 1 año, 2 años en trámite. ¿Quién es el que tramita? ¿Y quién es el que resuelve en un sumario administrativo? Es un compañero de trabajo, es un compañero de tu misma institución y que lo denomina y que lo designa la autoridad máxima. Por lo tanto, no existe ninguna neutralidad en ese fiscal. 2 años, 3 años. Nosotros tenemos copias de resoluciones de 3 años en demora en una denuncia de acoso sexual y finalmente termina un acoso sexual y un acoso laboral
contra una funcionaria, termina en una sanción de un 10% para ese acosador. Y además de eso, no hay ningún seguimiento por parte de las instituciones respecto de esta funcionaria que fue afectada y del agresor. Entonces, termina, que lo dijo Carmen o Virginia, termina siendo que la persona que ha sido acosada se termina renunciando a la institución. El Estado que debe ser el Estado, el empleador, que debe ser el ente protector, no protege a la funcionaria o al funcionario. Por el contrario, lo maltrata doblemente. Y el acosador sigue estando ahí. Entonces, no tenemos una política de verdad que venga a solucionar el problema. Y más de fondo, lo que nosotros necesitamos son políticas educacionales en estas materias. Nosotros debemos de educar, porque solamente buscamos sanciones. Todo es sancionatorio, pero como bien dicen, este problema es de raíz y desde el inicio. O sea, el Estado es el que tiene que hacerse cargo. El Estado ya no puede seguir estando en una manera neutral. Y respecto de las brechas salariales, se dice, y ese mito fue derribado, que en la administración pública no existía brecha salarial. Claro, sí existe. Porque igual función no es igual remuneración. No es. Compañeras y compañeros que por años han sacrificado su familia, han estudiado, han obtenido sus títulos profesionales, se les reconoce la asignación profesional, pero siguen estando en los estamentos administrativos auxiliares. No hay cambio al estamento profesional. Y eso es una desigualdad de género. Hay servicios que netamente son más femeninos, como educación y salud, que es la parte en la cual yo trabajo. 60-70% son fuerza femenina. Y por cierto, las remuneraciones de las mujeres son mucho menores. Cuesta, no hay una carrera funcionaria para que las compañeras puedan, a pesar de todos sus estudios, magíster, incluso doctorados, puedan obtener una jefatura. Es difícil. Entonces, vemos que en escrito, en código de buenas prácticas laborales, en palabras, está bien, pero no es eficiente, porque el Estado no es eficiente, no está el compromiso. Y cada vez vemos el deterioro, el maltrato, el acoso laboral, y vemos más hoy día con la pandemia cómo se ha agudizado nuestros compañeros, cómo se ha agudizado el tema psicológico. Ese es un gran tema y un gran desafío que nosotros también vamos a tener como ANEF y el Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de todas las secuelas que van a quedar en los trabajadores y trabajadoras porque no se está abordando. Y claramente decir que debemos, el Estado, como bien lo hemos dicho. Marcia, tu micrófono está... Sí, ahí sí. ahora sí. Bueno, las mujeres hoy día estamos muy organizadas, independientemente del color, de lo físico, de lo que sea, las mujeres hoy día nos conectamos y estamos más unidas que nunca para exigir al Estado en este nuevo proceso constituyente, porque es ahí lo que dijo Virginia, es muy cierto. Hoy día este es el piso en el cual va a nacer nuestro nuevo Estado. Y nosotros debemos de tomar la experiencia de todos los años anteriores y no volver a repetir los errores. No podemos decir en 40 años más nos farreamos una oportunidad. Esta nueva constitución debe venir a corregir esta desigualdad. No podemos a lo mejor hablar más de Estado, debiéramos de hablar de Estado plurinacional, debiéramos de hablar de un sistema de cuidados. Debemos de generar efectivamente políticas de igualdad. No en papel, sino que en concreto, pero algo mucho más importante. Y nosotros como ANEF lo hemos recalcado y nuestro presidente lo ha hecho ver en
todas las reuniones con los gobiernos. Los grupos intermedios son los más importantes en una sociedad. Nosotros, los dirigentes, que somos estas organizaciones, los grupos intermedios, juntas de vecinos, clubes deportivos, adultos mayores, asociaciones gremiales y funcionarios, somos los grupos más relevantes e importantes para escribir el nuevo proceso en la historia. El Estado no puede generar políticas públicas y no considerar a los funcionarios en el trabajo, como lo que pasa hoy día en salud con el COVID. Las decisiones las toman 3 o 4 personas, pero las que ejecutan esas políticas son los funcionarios. Buenas o malas somos nosotros finalmente los que tenemos que estar dando la cara. Y es lo que pasa en este tipo, en el tema que hoy día estamos hablando de equidad de género, se responsabiliza al Ministerio de la Mujer, al servicio de la mujer. Y ahí son los funcionarios y los dirigentes que han dado la lucha todos estos, digamos, estos últimos 20 meses. Y se lo han dicho, por cierto, se han cambiado ya 2 o 3 ministras, que no es simplemente este programa del trabajo de la mujer, el 24/7, son generar políticas y los funcionarios, con ellos son los que debemos de trabajar, porque ellos son los que están en el terreno. ¿Quién más que los compañeros que trabajan en el servicio de la mujer y en el ministerio? Si yo trabajo de la mano con ellos, claramente voy a generar políticas que van a llegar de verdad donde más lo necesitamos. Hoy día se está viendo en el Congreso interrupción del embarazo, ley del aborto, 14 semanas. O sea, 30, 40 años para volver a reponer algo que estaba en el Código Sanitario. Entonces nosotros en estos últimos, yo digo que en estos últimos 2 años hemos retrocedido y mucho en materias de equidad de género, sobre todo en el sector público, hemos retrocedido. Pero debemos hacer un esfuerzo, debemos hacer un esfuerzo. Todo lo que ha pasado nos ha dejado una experiencia, nos ha dejado algo ahí pensando y eso nos ha hecho madurar. ¿Debemos de generar políticas? Sí, políticas públicas de igualdad. ¿Con quiénes? Con los trabajadoras y trabajadoras. Por cierto, el servicio civil tiene mucho que decir, los centros de estudio, los centros de pensamiento, porque no puede el Estado andar solo, no puede un ministerio, debemos de concatenar, somos una cadena. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Y finalmente, decir que los cuerpos legales en Chile no los podemos seguir parchando. Lo hemos hablado muchas veces. Los pasa a nosotros con los códigos de buenas prácticas laborales, pero nosotros lamentablemente vamos a tener que llegar a exigir que sea una ley, porque no podemos permitir que un acoso sexual termine siendo sancionado con el 10% de remuneración del acosador. No podemos permitir que un acoso sexual termine con el acosador siendo con una anotación de demérito. Esas cosas no pueden suceder. Eso es un retroceso. Y para nosotros una tremenda preocupación como ANEF. Tenemos con el gobierno respecto de estas materias una mesa, pero no avanza. Y esperamos que en este último periodo que le queda, estos últimos meses, tratar de avanzar algo, y si no, bueno, prepararnos, ¿no es cierto?, para avanzar en la constituyente y avanzar en los próximos periodos para instalar nuestros temas y que efectivamente avancemos a un país con equidad, con justicia. Eso es lo que necesitamos. No más discurso, sino que trabajemos por eso y para que quede plasmado, ¿no es cierto?, en nuestra nueva constitución y en las nuevas normativas. Bueno, muchas gracias, Marcia. Hemos terminado así la primera ronda con las 3 intervenciones, muy interesante. Nos abren un conjunto de ventanas para mirar el tema. Y tenemos varias preguntas que yo quisiera planteárselas ahora a las panelistas. Y se las voy a plantear a las 3 simultáneamente y tomamos tiempo de cada una después para que las pueda tratar. La primera pregunta dice, ¿qué políticas públicas identificarían como prioritarias en este año y en los siguientes para lograr una mayor equidad de género en Chile?
Y junto con eso, una pregunta que dice, ¿qué recomendaría ustedes hacer para que la equidad de género fuera una política de Estado y que no solo estuviera en función de las prioridades del gobierno de turno? Esta es una primera pregunta que creo que es importante que las pudieran tratar ustedes tres. Una segunda pregunta que a mí me gustaría tomar, estoy tomando un orden distinto a las que fueron entregadas a la coordinación de Mariana, es que la pregunta dice, ¿qué puede hacer cada institución pública para implementar políticas institucionales con un enfoque de género? ¿En qué se debiera poner mayor atención, más allá de solo generar protocolos para la prevención del acoso laboral y sexual? La segunda pregunta apunta mucho más a sugerencia o propuesta que puede haber, ¿qué se puede hacer teniendo en cuenta que la diversidad de servicios públicos que tenemos en el Estado es enorme y que tenemos también territorialidad muy distinta? Instituciones nacionales centrales, instituciones descentralizadas, desconcentradas, gobiernos locales a nivel municipal, etc. Y en tercer lugar, quisiera hacer también una pregunta a las tres que es de tipo bastante general, que dice, ¿cuál debería ser el rol de los hombres en un proceso de transformación hacia un Estado con mayor equidad de género? Entonces tenemos estas tres preguntas y como Virginia quedó con un par de temas en el tintero, yo le daría primero por unos 3 minutos, a 3, 4 minutos a Virginia, después yo iría a Marcia y después yo iría a Carmen, en ese orden, para poder después hacer una segunda ronda de preguntas porque ya tenemos algunas que ustedes nos han planteado. Entonces, Virginia, por favor, tu primer turno de respuestas. Está sin sonido todavía. Ya. Identificar políticas públicas prioritarias. Yo pienso que siempre tendríamos que, antes de identificar políticas específicas, ámbitos de política. Creo que hay un tema muy importante en lo que es asegurar derechos políticos y civiles para las mujeres. Es muy importante asegurar derechos económicos y sociales. Es muy importante plantear, bueno, todos los del trabajo, todo lo que viene, unas políticas que estén orientadas a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos. O sea, creo que es más fácil como primero señalar en qué ámbitos y en qué ámbitos ver qué es lo que se ha adquirido y qué es lo que falta por adquirir. O sea, qué es lo que falta. Y en el mismo sentido, ¿con qué fuerza contamos para hacerlo? O sea, perdone que sea reiterativa, pero sí tenemos que preguntarnos siempre con qué fuerza, qué posibilidades y qué... Y yo creo que en general hay una identificación de los grandes temas. Creo que, segundo, ya, ¿qué hace cada instancia? Cada vez estoy más convencida yo, es que cada instancia tiene que tener su propio planificación y sistema de gestión de género. ¿Eso significa qué? Significa que el Ministerio de Trabajo, significa que la ANEF tiene que tener sus objetivos, tiene que tener sus diagnósticos, tiene que tener sus propuestas. O sea, que no funcione solo en la perspectiva que va a dar cuenta al Ministerio de la Mujer. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para que los distintos ministerios e instancias logren hacer en sus políticas algo que favorezca a las mujeres. Yo creo que es el momento de que cada ministerio e instancia logren en un momento determinado ponerse como objetivo a la institución.
Y creo que una cosa importante en el caso de, donde habría que discutir mucho en el caso de la ANEF, es cuáles son los temas de género en el funcionariado. O sea, cómo se expresan desigualdades de género en la experiencia funcionaria de hombres y mujeres. Y lo que creo que junto a los temas habituales de promoción, de conciliación, el Estado debe abrirse a otros temas, y ya creo que se está abriendo, que son los temas que tienen que ver con el clima laboral, que tiene que ver lo del acoso, etcétera, y que tiene que ver con todo lo que es la conciencia productiva y reproductiva. Y cuando digo de dos tipos de trabajo, lo estoy diciendo a propósito, no estoy diciendo de la mujer, porque ambos trabajos deberían ser redistribuidos entre hombres y mujeres. Y el tema de la violencia, que aparecía como un tema no institucional, e incorporando. O sea, creo que a nivel de la administración, de los funcionarios, han aparecido en estos temas. Hombres y mujeres, y yo creo que cambiar un sistema de desigualdad de género es un tema para ambos géneros. O sea, creo que ambos géneros con este orden desigual se perjudica, aunque sean las mujeres quienes tienen las mayores desventajas. Y creo que lo que sí hay que tener conciencia es cuáles son los privilegios que tienen los hombres para ver cómo renuncian a esos privilegios para favorecer la igualdad de género. Cómo, por ejemplo, deben renunciar en cuanto a la participación política, estar siempre ellos en los cargos de representación política. Y creo que esto de la paridad en la sociedad y la paridad del Estado es una buena manera de avanzar en un trabajo conjunto de hombres y mujeres para ir avanzando en políticas de equidad de género. Ahí nomás. Muchas gracias, Virginia. Marcia, tu turno. Ahí sí. Bueno, concuerdo plenamente con Virginia, y sobre todo en los puntos que has mencionado sobre cómo reforzar y yo diría garantizar los derechos civiles y políticos. Creo que eso es lo más importante. Luego de ello, para nosotros, y como lo he expuesto en la matemática que hoy día tenemos en la ANEF y en relación a las denuncias que los han hecho llegar todos nuestros compañeros de diversas organizaciones, claramente tenemos que definir, ¿no es cierto?, y tener un diagnóstico. Debemos realizar un estudio urgente en esta materia, porque para poder plantear al Estado con mayor fuerza nuestros requerimientos, nuestras necesidades, necesitamos ir con un dato duro. Hoy día nosotros sí tenemos claro cuáles son las asociaciones que hoy día están con temas de acoso sexual y que finalmente los sumarios concluyeron en nada y con algunas funcionarias incluso despedidas. Entonces, en base a eso nosotros necesitamos reforzar y necesitamos hacer un trabajo mucho más mancomunado con nuestras asociaciones base y tener un diagnóstico mucho más certero, números exactos, para exigir al Estado que se haga cargo de este incumplimiento que nos ha llevado por años, por ejemplo, con el buenas prácticas laborales. Hoy ya todos tenemos una resolución buenas prácticas laborales, existe una bajada, una directriz, pero que finalmente no se termina cumpliendo porque los encargados de buenas prácticas laborales, mayormente de todas las instituciones, son personas designadas. No son tampoco cargos a tiempo completo, son personas que son designadas a medios tiempos y finalmente son impuestos por la autoridad de turno. Entonces, en cuanto a temas de clima laboral y en cuanto a temas de equidad de género, nosotros necesitamos personas neutrales en las instituciones y eso es un tema que también hay que zanjar, pero directamente necesitamos realizar un nuevo diagnóstico como ANEF
para enfrentar al Estado y exigir en todos los procesos que vengan esta equidad y este respeto, restablecer la dignidad a los trabajadores y trabajadoras. O sea, no podemos permitir que una funcionaria, dos funcionarias que hicieron una presentación con testigos, con todos los medios de prueba de un acoso sexual, terminen siendo ellas las despedidas de una institución. Que ya esto se ha repetido en 2 o 3 veces y por cierto lo hemos visto en nuestro servicio. Yo lo estoy viviendo hoy día en mi servicio, en mi Seremi Salud, una funcionaria que hizo una denuncia por acoso sexual y finalmente el acosador termina siendo amonestado. O sea, algo no está funcionando. Y es muy interesante la última pregunta que nos hace Rodrigo sobre cuál debería ser el rol del hombre en este proceso, en lo que estamos viviendo. A ver, yo creo que primero nunca ver al hombre como un enemigo. Yo creo que en esta sociedad estamos todos, somos hombres, mujeres, que estamos en este mundo, nos necesitamos y debemos de caminar juntos. Independiente como pensemos, como seamos, la sociedad hoy día, y sobre todo los jóvenes, hoy día nos han movido los cimientos. Y a eso, con el estallido social, más le sumamos la pandemia, nos deja una clara enseñanza, que debemos hacer grandes esfuerzos para mejorar esta sociedad. Aquí no es una guerra de sexos, no es una guerra. Acá nos necesitamos y somos compañeros y compañeras. Y en este proceso necesitamos ese acompañamiento, ese apapachamiento, como dirían en el sur, porque tenemos un largo caminar. Ese simplemente es un mensaje de reflexión que yo dejo porque estamos sufriendo. Hoy día hay una crisis, sobre todo en los servicios públicos, donde nuestra gente que está trabajando porque tenemos un compromiso con la sociedad, con el Estado, no con un gobierno de turno. Los funcionarios públicos nos debemos al Estado, nos debemos a la sociedad, al vecino, al señor que está en la calle, al poblador. A ellos nos debemos y nos entregamos al 100%. Tenemos con muchos compañeros que han muerto por COVID, que han muerto por estrés. Un compañero que se quitó la vida por todo el tema del clima laboral, por el maltrato laboral. O sea, no estamos, los compañeros, compañeras no están en su casa, están trabajando en sus domicilios y con sus recursos, y el Estado no lo reconoce. Los que dirigen cada uno de los ministerios tampoco reconocen esa labor. No hay, hoy día, lo que nosotros tratamos con grandes esfuerzos los dirigentes es de pedir, por favor, no pierdan ese sentido de pertenencia con la institución. No nos transformemos en un mero computador o un mero tramitador. No perdamos esa esencia. Los funcionarios públicos nos debemos al 100% a la sociedad y estamos ahí. Entonces hoy día nos debemos cada uno y cada una de aportar lo mejor para avanzar en esta sociedad. Muy buena tu pregunta, Rodrigo. Nos necesitamos ambos para caminar en este largo camino. Y por sobre todo, no cometer los mismos errores. Estamos a puertas de volver a construir nuestra historia, entre todas y todos, con inclusión, pero con el tema de hoy, con equidad de género, de verdad. Muchas gracias, Marcia. Carmen, ¿qué nos puedes decir respecto a las 3 primeras preguntas? Oye, yo soy profe de género y políticas públicas y estas preguntas dan como para un semestre de clase, ¿ah? Pero aquí estamos. Sí, sí. Bueno, ¿no es cierto? Mira, dos cosas. ¿Ah? Primero, respecto a las prioridades. Yo reconozco que tengo un sesgo, ¿ah? Tengo un sesgo social, digamos, bueno, porque como les decía, porque he sido concejala, conozco muy de cerca, ¿no? La realidad de las mujeres de sectores populares. Entonces, a mí me parece que una política prioritaria tiene que ver con generar sistemas de cuidado. Pero no solo para que nos repartamos el cuidado entre los hombres y las mujeres. Yo creo que eso de todas maneras tiene que ser.
O sea, los hombres tienen que aprender y tienen que disfrutar también de cuidar. Creo que esto tiene que ser asumido como una responsabilidad social. Esto lo decimos mucho, pero no se hace, porque el cuidado en Chile tiene dos características. Uno, está privatizado, ¿no? Lo mismo que decimos del agua, de la salud, el cuidado también está privatizado. Y cuando decimos privatizado es porque se supone que lo resuelve las familias. Y dentro de las familias está feminizado. Mientras no se resuelva el tema, mientras no repartamos las tareas del cuidado, como digo, no solo entre hombres y mujeres, creo que aquí también tienen que jugar un rol las universidades, las instituciones, los empleadores, en fin. Las mujeres vamos a estar, perdónenme el término, estamos fritas, ¿no? ¿Qué ha mostrado hoy día la pandemia? Que de nuevo, ¿no es cierto?, quienes estamos en la casa, en el teletrabajo, ¿cómo se llaman?, se mezclan absolutamente las tareas domésticas, la reproducción, y esto es algo para toda la vida. O sea, cuando uno es joven cuida a sus hijos, cuando uno es mayor cuida a sus padres. Yo creo que el tema del cuidado hace décadas que venimos diciendo que entró en crisis. Yo creo que se ha avanzado, pero que la mirada es muy corta, porque cuando hablamos de conciliar o qué sé yo, siempre estamos hablando de cómo participan los hombres. Yo estoy de acuerdo en eso, pero eso es insuficiente, ¿ya? Solo a modo de ejemplo, quiero decir, en la Chile se instalaron salas cunas, ¿no? Se instalaron lactarios, y uno puede decir que tiene que ver una universidad con eso. Y el rector lo dijo súper claro, dijo, claro que tenemos que ver, si somos una universidad pública, también somos responsables de cuidar, ¿no? Yo creo que esa es yo diría que es prioritario. Lo segundo, tal vez por mi sesgo de que trabajo en la universidad, yo creo que las políticas de educación no sexista son hoy día fundamentales, porque estamos reproduciendo desde el jardín infantil. Y ahí, bueno, esta es una cosa bien profunda, porque hay que cambiar la formación de los profesores, hay que cambiar el currículum, hay que cambiar las prácticas educativas, o sea, hay que darle una vuelta de tuerca total a la educación chilena. Yo por ahí, hay hartas otras cosas, pero por ahí me iría. Y después, lo tercero, lo que mencionaba Vicky, el tema del empleo. O sea, ahí tenemos acceso y condiciones laborales. Y si me permiten, solo aquí para que hagamos como complicidades entre mujeres. Miren, nosotros en la Chile teníamos el mismo problema que ustedes relatan con los sumarios por acoso. Y yo les quiero contar que yo soy bien fan de lo que ha ido pasando en la NEF con el tema de las mujeres, y cómo han ido formando la secretaría y todo eso. Y yo leí unas cuestiones bien de hace hartos años, donde ustedes ya en esa época decían que los sumarios administrativos no servían para investigar acoso sexual, por todo lo que ustedes han dicho. Lo único que nosotros tomamos esa enseñanza de ustedes y dimos un pasito más, y fuimos al Parlamento. Y fuimos al Parlamento cuando se estaba discutiendo la ley de universidades estatales, y nosotros cambiamos para las universidades estatales todo el sistema de investigación de los sumarios. Y hoy día tenemos una fiscalía especializada, ya no lo hacen los sumarios cualquier persona. Nos pasaba lo mismo. Un día me llama un colega y me dijo, profesora, mire, yo soy biólogo y tengo que investigar acoso sexual. Yo le dije, usted no puede, pero no tiene idea. Entonces, todo esto que ustedes relatan, que hay amonestaciones, es porque la gente que investiga no sabe. Si esto, aquí necesitamos especialistas. Pero lo que les quiero decir es que se puede cambiar el sistema. Ya, después nos podemos juntar, nosotros les contamos cómo lo hicimos, bueno, y siempre hacemos estas cosas, hay que aprovechar los espacios para colaborarnos. Después, ¿qué se puede hacer así en lo global? ¿Cómo garantizar, bueno, que la equidad, que la igualdad de género no dependa tanto de los gobiernos de turno? Yo creo que hoy día la oportunidad que tenemos con la Constitución, con la nueva Constitución, es súper, súper importante. Porque si nosotras logramos, yo no digo que la Constitución asegure, garantice, pero nos da un piso que nos permite pelear, como decía la Vicky. Nosotros yo creo que tenemos que lograr sí o sí que la igualdad de género sea considerada, ¿no?, como un principio en la nueva Constitución. Así de explícito, la igualdad de género, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho sobre nuestros cuerpos. Si nosotros logramos transformarlos en derechos constitucionales, nos da un cierto marco después para las leyes, para las normas, que es lo que nos decía Vicky. Yo le apuntaría todos los dardos a la nueva Constitución.
Y finalmente sobre el rol de los hombres, mira, yo soy una convencida que con el actual sistema de relaciones de género, si bien los hombres tienen privilegio, también la pasan harto mal. ¿Ah? Yo creo que estas casillas que tenemos de roles es malo para todos. Mire, yo les menciono solo una cosa, el otro día me impresionó de ver los datos. Mueren más hombres a manos de hombres que mujeres a manos de hombres, porque la cultura en la que vivimos es súper violenta. Y alguien decía, claro, los hombres van a las guerras, pero además hay mucho más homicidios entre los hombres, hay más suicidios entre los hombres viven menos, ¿ya? Y viven menos porque todas sus condiciones de salud no se cuidan, ¿no es cierto? Porque les enseñan a que son casi, ¿no es cierto?, no tienen ningún tipo de vulnerabilidad. O sea, hay muchas cosas en que los hombres también, por una parte tienen privilegio y por otra parte están súper encasillados en un rol que yo me imagino que los hace súper infelices. Yo no quisiera, pero ni loca, ser hombre. Prefiero luchar por mis derechos y contra la discriminación antes que ser hombre. ¿Ah? Ser proveedor, andar toda la vida de, entre comillas, choro en las playas, debe ser tremendo. Y yo creo que imagínense que viven como 5 o 6 años menos que nosotras, por las condiciones que enfrentan, ¿no? Entonces, bueno, no, termino, yo creo que en esto, si estamos juntos, ganamos todos, finalmente, todos y todas, que esto es de todo. Yo no estoy para nada de acuerdo con estas cosas del separatismo. Entiendo que a veces las mujeres queremos estar solas para conversar temas más privados, pero creo que la lucha política es de todos y todas. Muy bien. Bueno, vamos a la segunda ronda de preguntas, que hay varios temas que han estado planteando los que están asistiendo al seminario, y hemos seleccionado un par. La primera tiene dos dimensiones que también me gustaría que se las planteáramos las preguntas de la segunda ronda, tanto a Carmen, a Marcia y a Virginia, de manera idéntica a las tres. La primera dice, ¿qué ideas tendrían ustedes para lograr un sistema previsional más justo para las mujeres, tanto a nivel de la atención de salud como a nivel de las pensiones? Y vinculada con esa, yo quisiera poner otra que tiene un aspecto un poquitito distinto, que dice, ¿es viable garantizar un ingreso permanente a la mujer dueña de casa? Entonces, esas dos que tienen que ver más con temas de ingresos, de recursos, quisiera hacer como la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver más con otro ámbito, y que dice relación con cómo creen ustedes que se puede empezar a trabajar la equidad de género a nivel local, a nivel de los municipios, de las comunas o de los territorios dentro de una región. ¿Cómo podría empezar a trabajarse esa política a ese nivel? Y la tercera es una pregunta un poco más general, no sé si más teórica o no, pero y la pregunta dice, ¿a qué se debería aspirar? ¿A la equidad o a la igualdad de género? ¿O a ambas? Entonces, como son preguntas de distinto carácter y de distinto nivel, a mí me gustaría que planteárselas a las tres simultáneamente, a pesar que algunas iban dirigidas a una u otra. Y a mí me gustaría invitar a Marcia, si pudiera empezar con algunas reflexiones sobre estas tres segunda ronda de preguntas. Marcia, por favor. Bueno, también es un tema que lleva años discutiéndose y debatiendo respecto al sistema de previsión, que el actual sistema viene en un gran desmedro para las mujeres, y nosotros lo vemos en el año a año que se acogen a retiro nuestras compañeras y que están en este sistema de AFP, muy distinto al antiguo sistema en el que aún quedan compañeras que
están en el INP, y ellas pueden sí salir con una jubilación de un 90%. Y las compañeras que están hoy día y que han jubilado el último año en unas pésimas condiciones, compañeras con 20, 25 años de trayectoria, con un daño previsional tremendo, con 178.000, 200.000 pesos de pensión, que hoy día efectivamente nadie vive. Bueno, creo que este es un tema que se ha discutido bastante y también se discutió como ANEF desde los tiempos de Raúl de la Puente, que se hizo todo un trabajo. Por cierto que yo era dirigente a base en esos años, incorporé hace unos pocos años electa al directorio nacional de la ANEF, y claramente se ha discutido este tema, donde que debemos de trabajar y plantear un sistema previsional. Se ha dicho últimamente, porque está un proyecto de ley que está en el Congreso y en el cual la ANEF expuso y lo rechazó este proyecto, que estaba en la Cámara de Diputados y avanzó, ¿no es cierto?, al Senado, y este se rechazó. Pero creo que en el sistema previsional debemos avanzar en reducir los años en el que se proyecta, ¿no es cierto?, el periodo de jubilación, porque te lo prorratean a los 110 años y nadie vive 110 años hoy día. Eso es lo primero. Lo segundo es que debiera de existir y lo que nosotros expusimos en esos tiempos, me recuerdo, y que hoy día debemos de realzar, este sistema tripartito, ¿no es cierto?, el Estado, empleador y trabajador. Y debemos de trabajar por mejorar ese sistema. También debemos de trabajar el sistema de salud, que tiene bastantes deficiencias, sobre todo la mayor parte que está en FONASA. Mala administración de salud, el 7%, hoy día lo vemos, las listas de espera, falta de insumo en los servicios, lo cual no da falta de personal, lo cual no da efectivamente una salud digna para la población. Y debiéramos de trabajar por mejorar el sistema. El Estado tiene los recursos, lo tiene, pero falta generar esas políticas y falta la voluntad política para ello. Y no seguir favoreciendo a grupos minoritarios y determinados. Porque hoy día quien tiene puede acceder a una salud digna, quien tiene puede ahorrar para tener a lo mejor un mejor pasar en los años de vejez, pero quien no tiene esa capacidad, lamentablemente, vive las penurias que está viviendo hoy día en más del 60% de la población en nuestro país. Eso es en el tema. Ahora, el ingreso de la dueña de casa, claramente, Chile tiene los recursos. Y ahí tenemos que ir netamente al tema de los impuestos. Es una reforma tributaria, lo han dicho nuestros compañeros, y ese es un gran trabajo que se debe realizar, pero para eso también necesitamos, vuelvo a insistir, voluntad política. También es un tema que debemos de trabajar en la próxima constituyente, porque el trabajo de casa, y bien lo dijo Virginia y lo dijo Carmen, o sea, nosotros debemos apuntar al sistema de cuidados. ¿Quién hoy día se lleva el peso del cuidado? Las mujeres. Y no estamos hablando solo de niños, los niños, el adulto mayor, el compañero con discapacidad, los hijos con discapacidad. Hoy día tú tienes un accidente, una hemiplegia, quien quede, que se hace cargo de eso, es la mujer. Es la mujer. Entonces, sí, podemos, Chile puede, Chile tiene los recursos para ello, pero falta la voluntad política. Lamentablemente, es la que nos ha estado en estos últimos años. Ya lo vimos en la discusión última de la reforma tributaria. Y a eso es lo que tenemos que apuntar y reforzar. Eso sería en la primera parte de lo que tú me has preguntado. Ahora, equidad, igualdad, dar a cada uno lo que yo apuntaba al inicio de mi intervención. Y para ello tenemos que generar políticas de igualdad, de verdad. No que queden en un papel, vuelvo a insistir, pero para ello es súper importante
que trabajemos todas y todos para generar estas políticas y escuchar a los grupos intermedios, porque todo esto, cómo trabajar las equidades que tú preguntabas, se trabajan en 4 paredes. Lo resuelven ¿quiénes? Las personas designadas en un ministerio, las personas designadas en un grupo político, un partido político determinado. No hay participación ciudadana, no hay, claramente. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros como país, las consultas ciudadanas. Y ahí es donde intervienen los grupos intermedios, es ahí donde debemos de trabajar y decir qué es lo que queremos nosotros en los temas de género. ¿Qué piensa usted? Grupos deportivos, juntas de vecinas, asociaciones gremiales, Estado. Y entre todos construir esa política, no entre 4 paredes. Eso, Rodrigo. Muchas gracias. Carmen, ¿pudieras tú ahora tomar tú la palabra? Sí. Quería partir por el tema local, cuando se decía qué se podría hacer. Yo invitaría a conocer las múltiples experiencias de políticas locales que hay con perspectiva de género. Esto partió por allá por los 90. Nosotros con la Vicky, que llevamos tantos años en esta historia, nos acordaremos de los planes de igualdad locales, ¿no? Yo creo que en el espacio local está, como insisto, hay experiencias exitosas, otras muy malas, pero yo apuntaría a 2 cosas. Primero, en lo local, ya creo que hay que pensar en la construcción de planes integrales de igualdad, ¿no? Donde uno recoja a partir de las funciones municipales. Hoy día, bueno, eso va a cambiar, ¿no es cierto? Pero las municipalidades tienen todavía un rol en la educación, tienen un rol en la salud, tienen un rol en la planificación urbana, en el ordenamiento territorial, en fin. En todos esos ámbitos yo creo que hay que intervenir con planes de igualdad. Y después hay algunos instrumentos estratégicos en las municipalidades, ¿no? Los PADEM, los PLADECO, los presupuestos participativos, que son claramente aquellos en los cuales se puede incorporar criterios y medidas de género que se institucionalizan, para que no queden en la simple voluntad de los alcaldes. Yo, como les mencioné, fui concejala en la Municipalidad de Puente Alto, donde había 0,000 perspectiva de género. Yo me acuerdo para un 8 de marzo que casi me dio un ataque al corazón cuando llevaron para el acto central a un vedeto, ¿no? que bailaba y, en fin, las mujeres gritaban, ¿no? Y ahí casi nos agarramos de la mecha con el alcalde, obviamente, en el consejo, pero esa es una concepción. Yo no estoy hablando de hace muchos años, pero entonces lo que digo es que los municipios tienen, me acordé nomás de eso, tienen posibilidades muy, muy interesantes de poder intervenir, pero creo que hay que hacerlo desde sus instrumentos estratégicos de planificación, no programita, porque se suelen hacer la oficina de la mujer, ¿no? Cosas muy parciales, muy, muy anexas al quehacer municipal. Yo creo que hay que entrar desde dentro, desde la planificación territorial, urbana, en fin. Sobre el tema del sistema previsional, bueno, no me repito en eso, todos sabemos que tenemos un sistema colapsado que no ha cumplido para nada las promesas que hizo y dentro de eso las mujeres somos las más perjudicadas. Tengo, sin embargo, un matiz respecto al sistema antiguo. Les quiero recordar que en el sistema antiguo habían como 16 cajas y no hay que generalizar porque habían cajas de sectores de trabajadores privilegiados y otras no. En lo que era el seguro obrero, las pensiones, habían pensiones, las vi, ¿no? Con la gente de Puente Alto, de 12.000 pesos. Yo vengo de una familia popular, mis padres se jubilaron en el sistema antiguo con pensiones miserables, a pesar de que trabajaron toda su vida. Bueno, lo que quiero decir entonces es que el sistema de las AFP es muy malo, sin duda, horrible, pero yo tampoco idealizo el sistema antiguo, creo que hay que mirarlo con más detención, porque tenía muchas desigualdades sociales. Y más bien adscribo a algunas propuestas que han circulado, que lo que se requiere en Chile es un sistema, no solo un sistema previsional, sino un sistema de protección social, ¿no? Que tiene otra lógica, es otra construcción, es otra manera de asignar recursos.
Y creo que en un sistema de protección social, yo ahí incorporaría, ¿no?, el tema del salario para las dueñas de casa. Y más que preguntarnos si hay o no que pagarles, yo me hago otra pregunta. Y es por qué a un tipo de trabajo que genera bienes y servicios, que genera valor para la sociedad, que es socialmente imprescindible, yo no me pregunto si hay que pagar, me pregunto por qué no se paga. No logro, salvo, la respuesta es tremenda, no se pagan porque lo hacen las mujeres. Por eso el trabajo doméstico no se paga. Entonces, para que nosotros lo hagamos, y además lo tenemos que hacer contentas, ¿no es cierto?, nos enseñan desde pequeña que este es un acto de amor. Y entonces nos forman para cuidar, nos regalan muñecas, ollitas, todo lo que sabemos, ¿no? Y después los días de la madre nos regalan chocolate, las buenas rosas rojas, y usted siga concursando, ¿ya? Yo creo que a mí me parece de toda justicia que se pague el trabajo doméstico. Y más aún, y no quiero latear, pero les quiero decir que hay algunas autoras muy interesantes. Ustedes saben que el feminismo es diverso. Yo adscribo a una línea que se llama el feminismo socialista. Las feministas socialistas lo que plantean que uno de los pilares del capitalismo neoliberal es precisamente el trabajo doméstico de las mujeres, porque alguien se apropia del valor que uno genera. O sea, cuando un trabajador, ¿no es cierto?, concurre el lunes a su trabajo, alguien lavó, alguien planchó, alguien hizo el desayuno, todo ese valor que se agrega para la reproducción finalmente enriquece a los dueños del capital. Yo sé que esta es una interpretación, por eso lo digo bien honesta, que responde a una de las vertientes del feminismo, no todo el mundo la comparte, a mí me hace mucho sentido. Y por lo tanto sí, yo creo que el trabajo doméstico es un trabajo y que como trabajo tiene que remunerarse del mismo modo que se remuneran otros trabajos. Y sobre equidad e igualdad, solo diría en corto, yo entiendo que la equidad es un camino, ¿no? Es una forma de hacer medidas políticas, en fin, donde, como decía Marcia, se favorece a quienes están en desventajas, ¿ya? Pero que el objetivo nuestro es la igualdad sustantiva. O sea, necesitamos políticas de equidad para llegar a la igualdad. Ese es el fin. Y cuando decimos igualdad, no estoy diciendo que seamos idénticos los hombres y las mujeres. Nosotros no queremos ser como los hombres. Lo que decimos es que debemos ser iguales en dignidad y en derechos. Entonces, políticas de equidad para llegar a una igualdad sustantiva. Eso. Muchas gracias, Carmen. Por último, le ofrecemos la palabra a Virginia sobre estas 3 preguntas de la segunda ronda. Adelante, Virginia. Simplemente con lo que se ha dicho, simplemente para no repetirme, creo que efectivamente hay que pensar en un sistema de protección social y creo que hay que pensar en una demanda desde hace tiempo, que es la demanda que es de desfamiliarizar el trabajo no remunerado y desmercantilizar la protección social. ¿Eso qué quiere decir? Que es una demanda que cada vez se hace, es pensar en la protección social, en pensiones universales que no estén tan asociadas con el hecho del trabajo remunerado. O sea, ¿cómo aseguras una compensación por el hecho de una ciudadanía más que por el trabajo, pensando además cómo el trabajo está en tren de cambiar enormemente? Entonces, en cuanto al ingreso del ama de casa, también pienso como Carmen, que eso apunta al tema de crear un sistema nacional de cuidado, de redistribuir el trabajo, de pensar que el trabajo de cuidado doméstico interviene la familia, el Estado, el mercado, la comunidad y pagar ese trabajo, ¿no? Pero lo primero, yo insistiría mucho, o sea, este trabajo hay que sacarlo de las familias, es un trabajo social, y hay que sacarlo del mercado. Es un trabajo que viene a toda la ciudadanía. Igualdad de género, territorio, estoy totalmente de acuerdo con Carmen, creo que hay un problema que uno tendría que plantear
cuáles son las relaciones que se dan entre el trabajo local, regional y central, porque nunca van a funcionar en forma autónoma. Hay una red de relaciones del trabajo, de estos niveles de trabajo, que son a veces fuente de bastantes interferencias, ¿ya? O sea, lo local no es aislado solamente. Igualdad y equidad, lo mismo que han dicho, y creo que lo que dice Marcia sobre los grupos intermedios, yo creo que ella apela a una cosa que me parece bien interesante, cómo las políticas tienen que ser participativas. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, las políticas son el producto de interacción de los actores que están concernidos. El resto es simplemente una exclusión. ¿No? Eso. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, por tu intervención. Con esto estamos llegando al término de este 10º seminario del ciclo que hemos organizado entre ANEF e INAP. Quiero sinceramente agradecerle mucho a Carmen Andrade, a Marcia Lara, a Virginia Guzmán por la muy interesante presentaciones que nos hicieron, respuestas que dieron a las diversas preguntas de los participantes en esta tarde. Creo que se plantean un conjunto de nuevas perspectivas para ver los temas que ciertamente van a ser de gran importancia en los meses que vienen. Con esto nosotros estamos terminando este ciclo 2020 de seminarios que hemos organizado entre la ANEF y el INAP, que respondía al título Estado y Gobierno, reflexiones conjuntas para su transformación. En las próximas semanas vamos a estar trabajando en la redacción del contenido de todos estos distintos seminarios, que los vamos a poner, esperamos, a fines de marzo a disposición de todas y todos los que han asistido y todos los que tengan interés en su contenido a estos seminarios a través de la vía virtual, y ustedes podrán también tener acceso a la reproducción de los seminarios si es que los quieren utilizar para alguna discusión, alguna motivación. Están todos en la página del INAP en YouTube. Con esto estamos cerrando este ciclo. Nuevamente hay un conjunto muy grande de participantes que los hemos visto en los 10 seminarios. Queremos a ellas y a ellos agradecerles su colaboración, su participación, como hemos dicho, a aquellos que que hayan participado en más de 8 de los 10 seminarios, les vamos a entregar un certificado de participación en este ciclo y se los vamos a hacer llegar, yo diría, no sé si alcancemos este mes o si no a principios de marzo. Por lo tanto, yo quisiera, para cerrar el ciclo, invitar al presidente de la ANEF, don José Pérez de Belli, si es que nos puede brindar unas palabras para cerrar este ciclo. Don José, adelante. Sí, profesor, muchas gracias por este ciclo que cerramos hoy día, pero también debutamos en este año 2021 y creo que reencontrarnos con Carmen Andrade, con Virginia Guzmán y por supuesto con nuestra vicepresidenta de género, nos ponen ahí el desafío de seguir estableciendo esta colaboración con INAP de la Universidad de Chile. Creemos que es una oportunidad, el desafío se cruza también con la construcción de este proceso constituyente, en donde representantes, y ojalá, de experiencias compartidas que acá hemos tenido con ustedes como INAP, en tu persona, Rodrigo Egaña, agradecer a todo ese equipo humano, profesional, a Andrés Insignia, ¿cierto? A Mariana, a Felipe, que están ahí siempre muy atentos y coordinados, y también a nuestra compañera vicepresidenta de Formación Sindical, Yanna Frías, que ha permitido también generar esta coordinación permanente con ustedes. Bueno, hay muchos compañeros y compañeras que aquí están presentes, dirigentes sindicales, que está aquí Jorge González, por cierto, del caso del testimonio de compañeras que fueron despedidas por denuncia de acoso sexual. Hoy día están cesantes, estamos luchando por esas dos compañeras
uno en Santiago y otro en Ñuble. Lo sabe, y queremos destacar también en Jorge González esa perseverancia de cómo la organización sindical se hace parte hasta el final de poder revertir esa justicia en ese servicio Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio. Entonces, también relevar, y me permite esa licencia, Rodrigo, para no tampoco quitar mucho tiempo, pero quisiera también reforzar aquello. Bueno, y a todos y todas que siempre han tenido un número importante de presencia virtual en este proceso de autoformación que también nosotros hemos llamado desde esta confederación, y por supuesto con el apoyo con la academia y con esta gran institución, ¿cierto? La Universidad de Chile, y particularmente con este instituto, para nosotros ha sido también histórico. Reactivamos este proceso de acercamiento y trabajo recíproco, así que gratitud, reconocimiento y compromiso de mantener esta relación también, que para nosotros es también esencial en los momentos que está viviendo nuestro país, en tanto somos ciudadanos, en tanto somos funcionarios de funcionarias públicas y, por supuesto, dirigentes sindicales. Así que un gran abrazo a todos y todas, y en particular, Rodrigo, también por tu intermedio a todo el equipo de INAF Universidad de Chile. Cariños a Carmen, a Virginia y, por supuesto, a Marcia, a nuestros panelistas de lujo que tuvimos en esta oportunidad de compartir y disfrutar y asimilar su gran experiencia. Un gran reconocimiento a nuestra confederación, SUANEF. Gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, presidente. Entonces, con sus palabras, damos por cerrada esta sesión de hoy día y esperamos encontrarnos a partir de, posiblemente de abril, en un nuevo ciclo que se lo vamos a anunciar oportunamente y nuevamente los vamos a invitar. Adiós y que estén muy bien.